Hola, muy buen día. Me da muchísimo gusto saludarles en este primer podcast, en el cual vamos a platicar acerca de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Y la primera pregunta que nos debemos de hacer es, ¿qué son los MASC? Bueno, pues son un conjunto de procedimientos contemplados en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, que tienen como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de una denuncia o querella referidos a un hecho delictivo. Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal que contempla esta Ley Nacional de MASC son, primero, la mediación, en los artículos del número 21 al número 24 de la misma ley que ya he mencionado, la conciliación, que está comprendida dentro de los artículos 24 y 26 de la misma ley, y la junta restaurativa, artículos 27 al 29 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Ahora bien, la mediación es el mecanismo en el cual los intervinientes construyen y proponen soluciones a la controversia. En este mecanismo, el facilitador únicamente va a propiciar la comunicación y el entendimiento entre las partes. El segundo mecanismo que está contemplado en la ley que ya he mencionado se titula la conciliación. Es el mecanismo en el cual el facilitador no solo propicia la comunicación y el entendimiento entre las partes, sino también puede presentar alternativas de solución al conflicto. Y el último mecanismo que tiene contemplada la misma ley es la junta restaurativa. Junta restaurativa. Hago énfasis en esta frase porque hay una diferencia entre la junta restaurativa y la justicia restaurativa que veremos más adelante. Y bueno, la junta es el mecanismo en el cual la víctima u ofendido, el imputado y en su caso la comunidad afectada proponen opciones a la solución de la controversia penal. Vamos a hacer un poco de historia. Los MASC están previstos en la fracción quinta del artículo número 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece lo siguiente. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias, así tal cual lo señala nuestra Carta Magna. Su aparición obedece a la necesidad de garantizar por la vía jurisdiccional o no jurisdiccional el derecho de acceso efectivo a la justicia. Al respecto, la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que de la Constitución Política Mexicana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y a los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y fundamentados constitucional y legalmente, siendo estos últimos primordiales para garantizar el derecho de acceso efectivo a la justicia. Agrega la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y voy a dar el dato de la jurisprudencia, es la primera diagonal J.103 diagonal 2017 de la 10ª época, que el acceso a la tutela jurisdiccional es un derecho público subjetivo que toda persona tiene dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella en cualquiera de las dos vertientes,
Su finalidad es ¿cuál? Es que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión. De ahí que este derecho comprende 3 etapas a las que corresponden 3 derechos. ¿Cuáles? Previa al juicio, en la judicial y después del juicio. Esto es muy importante que lo vayamos comprendiendo. La primera etapa, la previa al juicio, corresponde al derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del derecho de petición, dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva su pronunciamiento. La etapa judicial va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación a la que concierne el derecho al debido proceso. Finalmente, la posterior al juicio se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas. 3 etapas que se deben cubrir no solo en los procedimientos ventilados ante juzgados y tribunales del Poder Judicial, sino también en todos aquellos realizados ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales. En ese sentido, los MASC constituyen una herramienta adicional para la impartición de justicia. A pesar de que en México el estudio de los medios alternativos de solución de controversias ha estado presente en las facultades de Derecho, nuestra tradición jurídica, la mexicana, ligada al derecho continental europeo, había provocado que su conocimiento quedara solo en un estudio teórico, que resaltaba sus bondades, sí, pero nunca eran aplicados en la práctica. Sin embargo, esta situación cambió. Hoy, en este momento, existe un mandato constitucional a partir de la reforma del 18 de junio del 2008. ¿Para qué? Para poder utilizar los medios alternativos de solución de controversias, entre los que se encuentran, como ya lo vimos, la mediación, la conciliación y la junta restaurativa, que también le llaman arbitraje. Es muy importante también señalar que los MASC no se agotan en la mediación, en la conciliación y en la junta restaurativa, sino que existen formas mixtas, por ejemplo, la mediación y el arbitraje. La mediación con el arbitraje, sí, en un tribunal multipuertas, defensor del pueblo, también se le conoce así. También a través de una evaluación neutral previa, o un dictamen de expertos, o un grupo asesor circunscrito, un juez de alquiler, un juicio abreviado o un arbitraje delegado. Pues puede ser llamado un mini juicio. A través de todos ellos se busca descongestionar las cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales, así como buscar una participación de las personas involucradas en una controversia, y en ese sentido, el realce de la autonomía de la voluntad, en este caso de los intervinientes. Aunque lo cierto es que los MASC se ven más como un mecanismo para reducir la carga de trabajo de los tribunales ante la insatisfacción de los particulares por la calidad e imparcialidad en la impartición de justicia de los órganos jurisdiccionales. La solución implica al mismo tiempo un riesgo al privatizarse la impartición de justicia. Si bien es cierto, podemos afirmar que los MASC son procedimientos ajenos a los aparatos judiciales estatales que permiten a 2 o más partes la superación de un conflicto, ello no significa que no exista una participación de los poderes públicos en el impulso de los MASC, o incluso al establecerlos como un paso obligado antes de acudir al órgano jurisdiccional. Haciendo un mini resumen de esta introducción, podemos decir que la resolución de conflictos tiene su base en diversos métodos, entre los que destacan, como ya lo hemos mencionado, la negociación,
la mediación, la conciliación, la justicia restaurativa, entendiendo a la justicia restaurativa como una doctrina, las soluciones amistosas y la conflictología, entendida esta como praxis. También predominan diversas escuelas teóricas, como cuáles, como la de Harvard, la transformativa, la circular narrativa y la conflictología. El método de mediación fue impulsado en México desde el año 1997 como parte de una política institucional de los poderes judiciales locales con diversos objetivos. El primero, reducción de número de expedientes judicializados. Y segundo, la promoción de una cultura de la paz. Después de 20 años de su implementación, los números muestran un escenario lejano al originalmente planteado. Pero el mandato del artículo 17 constitucional, publicado en el año 2017, ordena a las autoridades privilegiar la solución del fondo del conflicto o controversia, lo que se traduce en una nueva oportunidad para consolidar los métodos de solución de conflictos, ya que derivado de sus características de flexibilidad y voluntariedad, son caminos viables para el abordaje del fondo o esencia de un conflicto interpersonal o una controversia jurídica. La historia en México, alrededor de la resolución de conflictos por métodos diferentes al derecho, se puede dividir en 3 épocas. La primera, dominada por la conciliación como fase previa de procedimientos arbitrales o administrativos, y la segunda, marcada por el impulso de la mediación y la justicia restaurativa como política institucional de los poderes judiciales locales entre los años 1997 al 2017. La tercera fase surge en el año 2017, con la reforma constitucional en materia de solución de fondo al conflicto, toda vez que los MASC no tienen los presupuestos de procedencia tan severos como los procesos jurisdiccionales. Por tanto, es más fácil que por medio de ellos se aborde de forma directa el fondo del conflicto. Por ello, es oportuno revisar el desarrollo conceptual, las fortalezas y las debilidades de los mecanismos alternativos de solución de controversias a fin de consolidar su praxis ante retos tan grandes que tiene el país, como lo es la pacificación, la eficacia de los órganos jurisdiccionales y la necesidad de cumplir con parámetros convencionales de derechos humanos. Es muy importante hacer reflexiones en torno al concepto de los MASC, lo que va a implicar auxiliarse de la teoría, primero, de la conflictología, para comprender el concepto del conflicto, las escuelas clásicas en materia de solución de conflictos y los métodos alternativos de solución de conflictos más reconocidos en México. Vamos a hablar del conflicto, sus escuelas y sus métodos. Si entendemos al conflicto como un fenómeno en el que existe una confrontación de razones, de reglas, de sentimientos, de intereses, de necesidades e ideologías entre dos o más personas que tienen diferentes modos de ver o percibir un caso concreto, nos vamos a poder dar cuenta que está integrado por elementos interdisciplinarios y multidisciplinarios que incluso escapan a la juridicidad, como lo son los afectivos, por ejemplo, los psicológicos, los doctrinales, los históricos, los espirituales, entre muchos otros que se nos pueden venir a la mente. Hay estrategias, por ejemplo, no jurisdiccionales, como cuáles, como la resolución de disputas o controversias, la conflictología o la justicia alternativa o extrajudicial.
Independiente de su nombre, tienen las siguientes características en común. Primero, son autocompositivas. Segundo, utilizan un tercero imparcial con funciones de facilitador. Esos puntos son muy importantes y no debemos de dejar de tenerlos presentes. Hay unas escuelas, como ya lo hemos mencionado, de resolución de conflictos. Las más influyentes son la escuela de Harvard, en donde el conflicto es una contraposición de opiniones, en consecuencia debemos eliminarlo. ¿Qué implica esto? Bueno, nos va a llevar a detectar los puntos divergentes y la generación de un modelo lineal de comunicación basado en una negociación ganar-ganar. Tenemos otra escuela, que es la escuela transformativa. Para esta escuela, el conflicto es un hecho inherente al ser humano, por lo que requiere que el individuo esté dispuesto a cambiar su reacción ante una situación de desacuerdo y se propone transformar el conflicto y las relaciones. Tenemos otra escuela, la tercera, que es la escuela circular narrativa. En ella se entiende que el conflicto es como un proceso mental, fruto del punto de observación que reconduce procesos mentales a través de la comunicación y está enfocada a la reflexión y al cambio en el sistema de comunicación. Otra escuela que también podemos estudiar es la escuela de conflictología. Esta escuela observa los conflictos como construcciones mentales y representaciones simbólicas sobre los fenómenos de la realidad que se detecta. Ahora bien, tenemos también métodos alternativos de solución de conflictos. ¿Cuáles son? Estos acompañan a las escuelas de solución de conflictos. Primero, tenemos la negociación, la mediación, la conciliación, la justicia restaurativa y las soluciones amistosas. Todos estos métodos que se acaban de mencionar se agrupan bajo el nombre de medios alternos de solución de conflictos o, como constitucionalmente se les denomina en México, mecanismos alternativos de solución de controversias, las cuales el Poder Judicial Federal ha descrito así. 1. La Constitución Federal, en el artículo 17, garantiza el acceso a los tribunales previamente establecidos, reconoce como derecho humano la posibilidad de que los conflictos también se puedan resolver mediante los MASC, siempre que estén previstos por la ley. Segundo, las partes son las dueñas de su propio problema, llámese litigio, y por tanto, ellas son quienes deben decidir la forma de resolverlo, por lo que se pueden, pues primero, optar por un catálogo amplio de posibilidades en las que el proceso es una más de estas posibilidades. Tercero, los medios alternativos consisten en diversos procedimientos mediante los cuales las personas, y mientras que también puedan las personas resolver sus controversias sin necesidad de una intervención jurisdiccional. Y 4. La exposición de motivos de la reforma constitucional, artículo 17 del 18 de junio de 2008, estableció que los mecanismos alternativos de solución de controversias son una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita. Por lo antes mencionado, podemos concluir que la interpretación nos lleva a pensar que se cambia el paradigma de la justicia jurisdiccional a la justicia restaurativa y se propicia una participación de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegia la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación
para el desarrollo colectivo. A continuación nos vamos a dirigir hacia los MASC de frente a la legislación penal. Y podemos empezar por comentar que la reforma constitucional del 18 de junio del año 2008 no solamente transformó la justicia penal del país a una de carácter garantista, sino que también eliminó el llamado sistema inquisitivo y lo sustituyó por uno acusatorio. Y también instauró los juicios orales. Uno de los aspectos significativos de esta reforma penal es la inclusión de los medios alternativos de solución de controversias en el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Es muy importante analizar que los medios de solución de controversias en la legislación penal deben de abordarse desde determinados temas. Primero, desde el derecho penal y su idea de justicia, así como la relación que tiene con los medios alternativos de solución de controversias. También destacar la autocomposición en la materia penal. También se tiene que pensar en el diseño de los medios alternativos en la legislación penal mexicana. Relacionarlo de igual manera con el derecho comparado. Y hacer un análisis de la evolución de los medios alternativos en materia penal. Y podríamos empezar a mencionar a algún autor, por ejemplo, Edmund Mesger, que dice que el derecho penal es el conjunto de las normas jurídicas que vinculan la pena como consecuencia jurídica a un hecho cometido. También el derecho penal es el conjunto de aquellas normas jurídicas que en conexión con el derecho penal vinculan al hecho cometido consecuencias jurídicas de otra naturaleza, para el castigo del hecho o para la prevención de delitos futuros. Como advirtió Mesger, el derecho penal está delimitado en términos estrictamente jurídicos. También destaca que una acción es punible solo si es antijurídica, y esa antijuridicidad, o sea, injusto, significa el juicio impersonal objetivo sobre la contradicción entre el hecho y el orden jurídico. Entonces, podemos concluir que el juicio objetivo solo puede realizarse desde o a partir de las normas jurídicas de signo penal. Otro autor, desde el punto de vista sociológico, Enrique Bacigaluso, argumenta que el derecho penal es un instrumento de control social que opera junto a otros instrumentos de idéntica finalidad. Se diferencia de los otros instrumentos de control social que tienen por medio la sanción o el castigo, por la manera formal en que se lo aplica y por su tendencia a una fundamentación más racional de la misma. Otras sanciones, podríamos pensar en éticas, se manifiestan de una manera casi informal y espontánea. Las del derecho penal, por el contrario, se ajustan a un procedimiento determinado para su aplicación y están preestablecidas de un modo específico en lo referente a sus alcances, a su duración, a los derechos que afectan, etc. Entonces podemos concluir también que el fin del derecho penal es el control social, lo que logra a través de mecanismos de orden formal como lo son los procedimientos y el establecimiento también de las condiciones de aplicación de las sanciones o del castigo. Ahora bien, Udo Ebert dice que el derecho penal sirve a la protección de la convivencia pacífica de los seres humanos en sociedad
Para él, la misión del derecho penal consiste en la lucha contra la conducta socialmente dañosa, o sea, que protege por medio de la pena los bienes jurídicos indispensables para la coexistencia pacífica. Este autor destaca la pretensión de que el derecho se relaciona con la paz social y la protección de bienes jurídicos asociados con ella. Recordando a este autor que seguramente hemos leído mucho, Fernando Castellanos Tena, destaca que en materia penal se estima que el tipo es la razón de ser de la antijuridicidad, o sea, el tipo penal. Recordemos que es tipo penal o también conocido como el delito. Raúl Plasencia Villanueva sostiene que el tipo es la descripción elaborada por el legislador de una conducta lesiva o peligrosa de los intereses de la sociedad, cuya concreción trae aparejada una determinada consecuencia jurídico-penal, por lo que afirma, si el tipo es una descripción legal, resulta obvio ubicarlo en el término normativo. Así entonces, podemos llegar que en su dimensión formal, nuestro Código Penal Federal destaca que delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Existe una corriente que se denomina del derecho penal mínimo o teoría del minimalismo crítico, que pretende la reducción del control del derecho penal con algunos puntos que voy a mencionar a continuación. Primero, la defensa de las garantías constitucionales. Segundo, asegurar el orden social quebrantado por el delito para evitar la venganza o restauración privada. Y la última, la protección de los derechos humanos a través de remedios menos violentos. Otra corriente interesante que no constituye una teoría del derecho penal es la llamada y muy nombrada justicia restaurativa, que en el Foro Europeo de Justicia Restaurativa considera como un enfoque amplio orientado a reparar, en la medida de lo posible, el daño causado por el crimen u otras transgresiones. Un elemento central de la justicia restaurativa es la participación activa de la víctima, el delincuente y posiblemente otras partes. Pudiéramos pensar en la comunidad. La justicia restaurativa se define como un enfoque abierto e inclusivo, orientado a reparar, en la medida de lo posible, el daño causado por el delito u otros actos ilícitos y o reducir el riesgo de mayor daño. Ello se realiza mediante un proceso que involucra a todas las personas afectadas, a la víctima, al infractor y a la comunidad, llegando a un entendimiento y acuerdo, puede ser también, sobre la reparación del daño. ¿En qué se tienen y se deben de tener las relaciones entre las personas y las necesidades de justicia? Generalmente, ¿con ayuda de quién? De un facilitador. Ahora, es muy importante mencionar que la reforma penal del 2008, que incorpora los medios alternativos de solución de controversias en la materia penal en México, obedece a la lógica de mínima intervención y de justicia restaurativa. Aquí podemos ya observar cómo vamos uniendo el derecho penal con la justicia restaurativa. Esto se destaca en la exposición de motivos de la reforma al artículo número 17 de nuestra Carta Magna, que dice: en el texto que se propone del artículo 17 se establecen los mecanismos alternativos de solución de controversias, que son una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita. Estos mecanismos alternos a los procesos jurisdiccionales para la solución de controversias
Entre otros son la mediación, la conciliación y el arbitraje. Van a permitir, en primer lugar, cambiar el paradigma de la justicia restaurativa, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y van a propiciar una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde también ya vimos que se debe de privilegiar la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo. También servirán, como ya lo mencionamos en otro momento, que nos lleva a despresurizar las altas cargas de trabajo en los órganos jurisdiccionales y esto para que las víctimas obtengan de forma más rápida la reparación del daño, que es una asignatura pendiente de nuestro sistema de derecho. Así, los métodos alternos de solución de controversias se consideran, junto con los juicios orales y la justicia restaurativa, como figuras jurídicas novedosas, incorporadas a los esquemas de impartición de justicia, destacando como elemento aún más novedoso a la paz, considerada como un elemento sine qua non de todo sistema judicial moderno, por lo que es necesario destacar cuál es el papel de la mediación, conciliación y del arbitraje y o de la junta restaurativa en el derecho penal. Ahora bien, para el autor Terradas Saborit, en la divulgación histórica del derecho es común el esquema evolucionista según el cual primero había existido la venganza, sin estar sometida a ningún procedimiento judicial, expuesta a todas las pasiones y caprichos del individualismo humano. Luego, con el advenimiento de algunas autoridades, habría surgido el talión para controlar y reducir los excesos de la venganza, como lo vimos en el estudio del derecho en los tiempos del Imperio Romano. Y finalmente, las composiciones serían medidas establecidas por autoridades aún más civilizadas para avanzar en la dirección de una justicia exenta de derramamiento de sangre. Ahora, desde el punto de vista estrictamente conceptual, un medio es un recurso que las personas usan para lograr alcanzar un objetivo que se sustenta en una necesidad que se desea satisfacer. La palabra alternativo es una voz compleja, integrada por la agrupación de varias raíces del latín, donde alter significa otro, el sufijo anus, que señala el origen o procedencia, y el sufijo iva, que puede indicar una relación activo-pasiva. Esto es, poder optar entre dos o más elementos. Y por último, la palabra solución proviene etimológicamente del latín del término solutio, solutionis, que se conforma por el prefijo del verbo solveré, solu y el sufijo tio, que refiere a la acción y efecto. El término medio alternativo de solución de controversias refiere entonces a la respuesta de un problema, duda o cuestión no resuelta o con algún tipo de resistencia, considerado entonces sí y siempre anteponiendo todas las opciones disponibles. ¿Para qué? Para obtener una respuesta, un desenlace, o sea, para resolverlo. En la práctica se hace mención indistintamente a medios alternos de solución de litigios o medios alternativos de resolución de conflictos o mecanismos alternativos de solución de controversias o medios alternativos de resolución de controversias. Ahora bien,
En el campo de lo normativo, en general del derecho procesal reconoce una serie de etapas o estadios, que así se le llama también, relacionados con la forma de solucionar los litigios. Primero, a partir de la autodefensa o autotutela, donde los sujetos resuelven sus diferencias mediante la acción directa. Segundo, la autocomposición entendida como la solución del conflicto, que debe de ser de intereses que realizan una o las dos partes, y como el arreglo del litigio que proviene de las partes. Y 3. La heterocomposición, que requiere la intervención de un tercero ajeno e imparcial. Ahora, como se advierte en la autocomposición y en la heterocomposición, se encuentran las vías que incluyen a los medios o métodos alternos de solución de controversias. Ahora, sobre ellos se argumenta que suponen una proyección utilitaria, ampliada y profundizada del principio de autonomía de la voluntad. Hay una diferencia de los métodos autocompositivos, en los que las partes en la controversia son los verdaderos protagonistas bajo una u otra connotación, y los heterocompositivos, que implican una decisión de un tercero destinada a hacerse valer por sí misma, como en el arbitraje o en la negociación, que en esta última instancia, o así debe serlo, una instancia subsiste o se genera un espacio de libertad. Entonces, después de todo lo planteado, los mecanismos o MASC se definen como todos los procedimientos ajenos a los aparatos judiciales estatales, es decir, procedimientos extrajudiciales, que permiten a dos o más partes implicadas en un conflicto la superación del mencionado conflicto, por lo general por medio de un acuerdo voluntario. Ahora bien, hay que distinguir a la mediación de la jurisdicción y también el arbitraje y la conciliación. La maestra Carrasco dice que el mediador ayuda a favorecer la comunicación tanto durante los debates como durante el proceso destinado a encontrar un acuerdo. A diferencia de un juez, no dispone de ninguna competencia decisoria y, al contrario del árbitro o del conciliador, no presenta tampoco propuestas de solución. Los medios alternativos de solución de controversias no se agotan en la mediación, en la conciliación y en el arbitraje. En general, consisten en diversos procedimientos mediante los cuales las personas puedan resolver sus controversias sin necesidad de una intervención jurisdiccional, al lado de la conciliación, de la mediación, del arbitraje y de la negociación, como lo vimos anteriormente a través de varias formas mixtas. También podemos mencionar que hay algunos aspectos o tendencias básicas en la mediación que brindan una gran utilidad. Sus objetivos y actitudes generan en las personas pues algunos temas que voy a resaltar a continuación. Por ejemplo, la mediación se puede considerar como un sistema de reducción de los costes de la práctica judicial, saturada por pues una gran cantidad de normativas legales, de procedimientos y de litigios. Otro tema a destacar es que la mediación provee de una mejora en el sistema para procurar la satisfacción a las o de las partes en conflicto. Reduce también los costes emocionales y económicos en las prácticas judiciales y facilita los acuerdos directamente. También la mediación se puede considerar como un sistema de reivindicación de cotas
más elevadas de justicia social. Otro punto adicional que podemos destacar es que la mediación es un proceso transformativo de personas. Le ayuda a superar sus actitudes y comportamientos violentos. Otro punto que también podemos mencionar, la mediación desde la conflictología, pues podemos decir de ella que es una síntesis de todas las tendencias que hemos visto anteriormente. Podemos pensar en 5 modelos muy importantes de los medios alternativos de solución de controversias y el primero, algunos los estamos repitiendo, ¿no? Pero bueno, es parte de la charla que hoy estamos teniendo. Regresamos a los modelos. Primero, despresura o reduce la presión sobre los órganos jurisdiccionales tradicionales que se constituye a partir de un sustituto o como un sustituto de la política jurisdiccional e impide el crecimiento de ese órgano. Otro modelo es que, bueno, existe una vigencia de la autonomía de la voluntad que es propio o característico de cierto sector en donde pues tenemos que pensar que hasta la justicia es susceptible de negociación. Pues comparándolo con un esquema, un sistema de liberalismo económico. Otro punto, otro modelo puede ser el ético, entendiendo a los medios alternativos como esquemas que permiten interiorizar la cultura de la paz en cada uno de los integrantes de la sociedad. También, pues, lo podemos considerar como un modelo didáctico formativo donde los MASC sirven como escuela para difundir la cultura de la paz. Y bueno, pues también podremos mencionar que este modelo en general es una síntesis de todos los modelos mencionados. Ahora bien, al revisar los fundamentos y propósitos tenidos en cuenta para la incorporación de los sistemas de justicia la Organización de los Estados Americanos ha hecho grandes e importantes reflexiones a este tema, se puede constatar que estos mecanismos han sido incorporados por muchos países en el marco de grandes esfuerzos y programas oficiales de modernización de la justicia. Los objetivos directos más expuestos entre los argumentos gubernamentales han sido la necesaria descongestión de los tribunales, la mayor celeridad en el conocimiento y resolución de las contiendas y el necesario mejoramiento del acceso a la justicia para las poblaciones. El propósito principal es de mejorar el acceso a la justicia y contribuir al mayor protagonismo ciudadano y a los esfuerzos de democratización. Ahora bien, si acudimos a el derecho mexicano en materia penal, partiendo evidentemente de la implementación de los medios alternativos de solución de controversias, pues podemos acudir, como ya lo he mencionado, a la Carta Magna, al artículo número 17, en donde, bueno, pues hace énfasis en la aplicación de los mismos, en la reparación del daño y la supervisión judicial. También podemos acercarnos al artículo número 20, apartados A y C, de la misma Carta Magna, así como al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a la Ley Nacional de MASC en materia penal, que ya la he mencionado con anterioridad.
Haciendo énfasis en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, esta se expidió el 29 de diciembre del año 2014. El artículo primero de esta normativa destaca su objetivo, lo importante del establecimiento de principios, bases, requisitos y condiciones de los MASC, y de allí podemos partir al artículo número 3, en donde tenemos el glosario de términos, el artículo número 4, que hace un detalle de los principios rectores de los mecanismos, que son la voluntariedad, la confidencialidad, la flexibilidad y simplicidad, la imparcialidad, la equidad y la honestidad. Estos principios es muy importante tenerlos presentes si se desea conocer a fondo este tema. También tendríamos que acudir al artículo número 5 de la misma legislación, que habla de la procedencia. También destaca la materia de oportunidad en el artículo número 6 de la misma norma. El artículo número 19 define la mediación. Yo ya mencioné algunos artículos muy importantes de esta ley al inicio de este podcast. El artículo número 7 y 8 habla de la regulación de los derechos y obligaciones de los intervinientes. El artículo número 10 hace mención de la actuación del Ministerio Público. Y del artículo número 11 al 19 menciona la regulación de la elección del órgano, que puede ser el de la Fiscalía o del Poder Judicial. El artículo número 21 define también a la mediación como el mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia con el fin de alcanzar la solución de esta. También acudir al artículo número 22, 23 y 24, que habla de la regulación respecto al desarrollo de las sesiones, la oralidad de las mismas, de los acuerdos y de la pluralidad en las sesiones. El artículo número 25 de la misma norma habla de la conciliación, y el artículo número 27 de la junta restaurativa. Junta, recordemos que son dos términos diferentes, la junta restaurativa y la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es la doctrina, la junta restaurativa es un mecanismo. En los artículos 28 al 29 refieren a cómo se desarrollan las sesiones y el alcance de la reparación del daño. De los artículos 30 y 32 se establecen los criterios para la sustitución de los medios alternativos cuando no se resuelve la controversia a través de alguno de ellos. El artículo número 33 establece los requisitos formales de los acuerdos, y el artículo número 34 de las formalidades de ley de estos artículos para que sean válidos y exigibles. El artículo número 35 menciona la actuación del Ministerio Público o del juez en su caso. Los artículos 36 al 39 establecen el órgano especializado para atender el área de seguimiento de los acuerdos. El artículo número 40 habla de las obligaciones de las procuradurías o fiscalías, que dice que, tienen que contar con órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias. Y pues hablando a continuación del MAS y el derecho comparado, pues podemos acudir a otros países, las legislaciones de otros países,
por ejemplo, de Chile, de Ecuador, de algún otro estado de la República, para poder analizar esta parte del derecho comparado versus los MASC. Ahora bien, el uso de los medios alternativos en materia penal en México, pues atienden a algunos problemas muy importantes. Primero, el problema de la justicia. Esto es muy importante considerarlo, ya que se tiene que convenir que en torno a lo justo en la materia penal se apliquen correcta y debidamente los medios alternativos. También otro punto muy importante es que debemos de entender que el Estado tiene la obligación de impartir justicia a través de los órganos especializados, atendiendo a los particulares a través del poder de conciliar o de componer sus controversias. También tenemos que tener presente la existencia de dos estándares de justicia, uno aplicado por los órganos especializados, juzgados o tribunales, y otra en la cual se administran las partes, asistidas o no por un facilitador, o sea, los MASC. También podremos hablar de la administración de la justicia, que esto no es otra cosa más que pensar en que el problema del rezago en la administración de justicia o debido a las carencias o insuficiencias de los órganos jurisdiccionales para atender la demanda de justicia de la población no se resuelven. No solamente se van a resolver dejándolo en manos de los particulares para que ellos busquen la justicia en el área penal, sino también tenemos que impulsarlos, también tenemos que promoverlos para que la ciudadanía pueda tener acceso a ellos y busque y encuentre la justicia en el área penal. Podemos tocar otro punto que es la coordinación sistémica. Esto hace referencia a la necesidad de establecer una coordinada y adecuada justicia entre dos sistemas, uno público y otro social, con todas las garantías, basado en que en la tipicidad, en el debido proceso legal, en la competencia, en la fundamentación, en la motivación, la legalidad y teniendo siempre un juez imparcial. Otro punto importante a considerar es la cuestión del interés público. El artículo número 8 del Código Civil Federal destaca que los órganos tienen que ejecutar actos contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público y que estos deberán de ser nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario. Tenemos que acudir al artículo número 6 del Código Civil Federal. En este caso, estamos haciendo alusión al tema penal, pero este artículo del Código Civil Federal, ¿por qué lo traemos a la mesa? Porque la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla ni modificarla. Solo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente el interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el interés público en cualquier materia es irrenunciable o lo que es lo mismo que no puede ser materia de transacción o de negociación. También hay una necesidad imperante de armonización, así como una necesidad de incorporar nuevos medios alternativos. Y bueno, pues podremos decir que este tema de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal son un tipo de salida alterna al proceso penal ordinario, en donde participan pues la autoridad, la víctima
o el ofendido, el imputado y la comunidad. Son medios alternos al proceso ordinario que buscan propiciar a través de un diálogo interactivo de las partes que puedan llegar a una solución en conjunto, a una solución favorable para todos. Entonces, bueno, pues con esto vamos a dar por finalizada pues esta introducción a los MASC y forma parte de la misma la introducción a los MASC en materia penal. Los esperamos en nuestro próximo podcast alrededor del conflicto en el tema también de MASC. Hasta pronto. Gracias.